Bueno, hermanos amados, quisiera, si en el día de hoy me pueden acompañar al capítulo número 18, del libro de Primera de Samuel. Vamos a estar viendo hoy un texto corto. Pensé en el título de este mensaje como un pacto de amistad. Veremos la historia de un pacto de amistad, básicamente de amor filial, que se da entre dos personajes icónicos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es el heredero al trono de Israel, que era el príncipe Saúl, sería el príncipe Jonatán, con un aspirante al trono que era David, hijo de Isaí, futuro rey de Israel. Es un texto corto que uno lo puede leer de una manera muy rápida, pero realmente detrás de cada una de las cosas que va a mencionar muestra la complejidad de la fe, muestra la dificultad del amor filial a Dios y de la renuncia que requiere ser un verdadero creyente. Vamos a leerlo brevemente. Dice, Primera de Samuel, capítulo 18, vamos a leer del 1 al 5 y luego vamos a ir desarrollando el texto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, es decir, el rey David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, obviamente, como dijimos, este texto está enclavado en una saga, en una historia. Básicamente lo que terminaba de ocurrir es que el rey David, o el futuro rey David, en este momento es simplemente David, hijo de Isaí, había derrotado al gigante Goliat, un guerrero filisteo que a lo largo de 40 días había estado blasfemando al Dios del pacto. Aparece David como un humilde pastor que viene a llevarle pan a sus hermanos y finalmente se termina haciendo con la victoria contra el gigante Goliat. Una historia increíble. Luego de esto, el rey Saúl quería conocer a este hombre, y en el capítulo anterior, que es el capítulo 17, versículo 58, se da la conversación que es la antesala de nuestro primer versículo del capítulo próximo, del capítulo siguiente. Y dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Luego, versículo 1, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Aparentemente esta conversación debiera estar dándose dentro del palacio. Y como vimos en el resto del texto, ese amor que había en el corazón de Jonatán por David hizo que finalmente él terminara dándole dice que se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Esto es una señal de sumisión. Le da su manto real, le da la espada, el arco y el talabarte
que es como una especie de tamborcito, le da todo, en señal de reconocimiento de los méritos de David para sucederlo como futuro rey. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esta historia? ¿O qué debiéramos pensar luego de terminar de meditar en ella? El texto de hoy básicamente lo que nos va a mostrar, o nos va a enseñar, algo que es impensado en el mundo, ¿no? Algo que cuando uno es impío o cuando uno no conoce al Señor, no es capaz de entenderlo. Y es justamente algo que también lo veremos después, o lo mencionaré al final de este texto, que es la de menguar en pos de la gloria de Dios. A veces, increíblemente, ¿no? A veces, que la gloria de Dios se lleve adelante puede significar un gran sacrificio para tu vida. Puede significar una gran renuncia. A veces que la gloria de Dios se lleva adelante de tu vida puede resultar en perjuicio incluso para personas que amás. Veremos caer bajo la ira de Dios a personas que amamos. Y debemos nosotros glorificar a Dios por eso. Imagínense que no es fácil eso, ¿no? Yo no quisiera que la ira de que Dios se glorifique mandando a mi padre al infierno, por ejemplo, que no es creyente. Yo no quisiera que eso pase, por ejemplo. Yo quisiera que un día esté sentado aquí en la iglesia y convertido. Pero ¿quién soy yo para decirle a Dios qué haces? Tal vez que la gloria de Dios se manifieste en mi vida va a significar que yo pierda las cosas que más amo, que la familia que yo deseo fundar nunca se concrete. Pudiera significar todo tipo de renuncias para nosotros. ¿Qué es lo que significa tomar la cruz y seguir a Cristo? Y nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a afrontar eso. No solo afrontarlo más, debemos estar motivados por el amor. Es decir, increíblemente, ¿no? Es imposible renunciar a las cosas de este mundo si no amamos suficientemente a nuestro Señor, si no consideramos lo pasajero que es este mundo, lo pasajeras que son las relaciones humanas. Luego veremos al final, en el estudio bíblico, vamos a aplicar algunas cosas de esto al estudio del matrimonio. Pero en definitiva, seguir a Cristo implica una gran renuncia personal, familiar, implica una gran renuncia en todos los sentidos que alguien pueda pensarlos. Y nosotros, si estamos correctamente motivados por el amor de Dios, podremos llevar adelante todas esas renuncias que el Evangelio exige, que es impopular decirlo, que no se suele escuchar, pero que el Evangelio demanda. El Evangelio demanda renuncia. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Todo aquel que no deja padre, madre, esposa, hermanos, hijos, toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y es difícil pensarlo. Uno lo escucha mucho eso, lo pudiéramos escuchar mucho. Pero qué feo que es que te toque a vos. Qué feo que es que me toque eso a mí, ¿no? Qué feo que sería que te toque a vos. Que de pronto seguir a Cristo te va a enemistar con todas las personas que amás y que querés. Te va a enemistar y te va a poner frente a frente con personas con las que antes caminabas en armonía. Eso significaría seguir a Cristo. Y vemos en la fe de Jonatán una persona que no solamente lo hace, sino que levanta la vara. Lo hace con su corazón lleno de amor, absolutamente ligado, enamorado de lo que la voluntad de Dios significaba, básicamente la destrucción de toda su familia. Imagínense eso. Para que la voluntad de Dios se hiciera, la familia de él tenía que ser completamente barrida. Él tenía que renunciar al trono de Israel. Imagínense eso. Eso era la voluntad de Dios para la vida de Jonatán. Imagínense cada uno de ustedes cuando se pone a orar delante de Dios. ¿Ora de esa manera? Señor, quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. ¿Y qué pensamos? ¿Qué pensamos, no? Cosas lindas. Pensamos cosas lindas, ¿no? Que mi familia se convierta y que me vaya bien económicamente y que viva 120 años, ¿no? Como los antiguos personajes, los personajes del Antiguo Testamento. ¿No te imaginarías que Dios te está llamando a abandonar tu familia?
Te está llamando a enemistarte con aquellas personas con las que amás. Te está llamando a caminar solo y errante por un desierto. No te esperarías eso, ¿no? Nadie se presenta a la oración diciendo, Señor, quítame mi familia, arruiná mi salud. Señor, quiero entregarte mi vida. Señor, quiero terminar en la desgracia absoluta si eso demanda tu gloria. Ninguno de nosotros imagino que anda haciendo eso. ¿Y qué pasa si Dios quiere eso? Hemos visto que Dios quiere eso a veces, que Dios lo permite. Que Dios lo permite. Dios se glorifica tanto cuando hace justicia como cuando hace misericordia. ¿Y qué pasa si Dios quiere hacer justicia? Sería terrible, ¿no? Sería lindo imaginarlo, ¿no? Mucha gente falla en la fe por esto. Muchas personas tendrán deseos de seguir a Cristo y se presentarán en el camino de Él cuando pase, y yo te voy a seguir, le dicen. Pero no están dispuestos justamente, no solamente a dejar lo que Dios pide, porque eso podría ser entendible, no solamente eso, a amar todo aquello que el Señor demande, a superar los temores internos, a ir más allá de lo que la lógica de este mundo pudiera llegar a indicar. Eso es exactamente lo que Dios muchas veces nos va a demandar. Y en el momento parecerá una desgracia, parecerá algo tremendo, algo que debemos evitar, algo que muchos pastores recomiendan y dicen, si te hace mal, si te sentís mal con la decisión que tomaste, entonces eso no debe ser un buen indicador de que eso sea la voluntad de Dios, porque Dios nunca te va a pedir algo que te haga mal. Ah, no, Dios no va a pedir nunca nada que haga mal. Dios nunca va a querer algo que pase mal. ¿Y qué pasaba con las madres de Belén de Judá cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿quién le puede ir a explicar a una de esas madres? No, la voluntad de Dios para tu vida no es que sufras. Si Cristo hubiera nacido en otro lado que no sea en Belén de Judá, perdón, si Cristo hubiera sido de otro lugar que no sea Nazaret, todos los niños de esa ciudad no hubieran sido matados, ¿eh? Todos los niños de esa ciudad no hubieran sido matados, pero fueron matados. Ahora, ¿qué pasa si te dicen que Dios permitió eso para que el Salvador del mundo naciera ahí? Para que la salvación que se promete desde Adán hasta el principio se llevara adelante. Yo creo que eso sería un gran dolor para todas esas madres, pero si tuvieran un entendimiento y una conciencia de quién es ese niño, creo que su visión de la pérdida cambiaría. Su esperanza para el futuro sería diferente. Bueno, muchas veces nosotros seremos y andaremos por este mundo como esas madres de Nazaret. Muchas veces Dios querrá que seamos esas madres de Nazaret. Tal vez ninguno de nosotros va a pasar por algo tan horrible, pero pudiera pasar. Y cuando vemos a Jonatán aquí, parece que esto parece un acto corto y parece bastante sencillo, ¿no? Le da la ropa, la espada, le da el arco y le dice, te amo con todo mi corazón y estamos ligados. Pero esto no es algo tan sencillo, esto no es algo tan simple. Y veremos algo, si fuera posible, de lo que tuvo que resolver en su corazón Jonatán. Por lo tanto, en síntesis, el llamado que el texto de hoy, o aquello que podemos aprender en el texto de hoy, es que ser cristianos implica una santa sumisión a la voluntad de Dios, una amorosa sumisión a la voluntad de Dios, aunque eso termine por destruir todos aquellos que anhelamos o esperamos de este mundo. Ser cristianos significaría eso, amados hermanos. Y cuando eso nos encuentre, cuando la voluntad de Dios nos demande, debe encontrarnos llenos de amor por el Señor, llenos de deseos de que la voluntad de Dios se haga a toda costa. Ese tiene que ser nuestro deseo y esa tiene que ser nuestra oración. Y esa será la clave para muchas de las batallas que te tocará enfrentar como creyente. Clamar de todo corazón que la voluntad de Dios se haga, aunque todos tus planes, tus objetivos, tus deseos jamás se vayan a cumplir. Aunque todo lo que esperás y deseas de la vida nunca se vaya a dar. Esa renuncia en oración finalmente será la clave
para poder prevalecer en la prueba, para poder prevalecer en la lucha. Eso es lo que hoy nos enseña Jonatán. Ahora vemos la historia previa. Saúl fue el primer rey de Israel, ungido por el profeta Samuel. Sin embargo, después de que él fallara en la fe, él fue rechazado como rey, pero políticamente no fue depuesto, es decir, fue rechazado espiritualmente, pero políticamente todavía estaba al frente del poder. Muchas personas eran conscientes de esto, pero obviamente como era un rey muy tiránico, nadie se atrevía. Entonces debemos tener en cuenta como contexto o trasfondo de esto es que estamos delante de un rey que fue rechazado por Dios, que en cualquier momento se va a levantar un sucesor. Nadie sabe exactamente quién es, pero está a la vuelta de la esquina. Eso hace de Saúl un hombre muy conspiranoico, un hombre que estaba constantemente atormentado por esta situación y que era capaz de cualquier barbaridad. Entonces tenemos que tener en cuenta este punto para arrancar a entender lo que está pasando aquí. Luego un evento un poco más reciente, que es que David se acaba de alzar con la victoria frente al gigante Goliat. Acaba de humillar a sus antiguos enemigos y ahora ellos están sirviendo a Israel. Él logró una gran victoria. Y luego nos acercamos entonces al versículo 1. Primera de Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. No tenemos indicios de que se hayan conocido previamente. Esto, según la mayoría de los comentaristas bíblicos, en realidad lo que indican es que es un amor espiritualmente motivado por Dios. Básicamente, lo que los unía a estos dos desconocidos era que amaban con toda su alma y su corazón a un mismo Dios. Jonatán amaba a Dios y pudimos ver desde historias previas que efectivamente él amaba a Dios y amaba a su pueblo y que él era un joven que estaba dispuesto a hacer sacrificios y ponerse en peligro y renunciar a su propia vida incluso si fuera para buscar la gloria de Dios. Entonces tenemos este encuentro entre dos hombres que aman mucho al Señor, desde distintos lugares. Uno tuvo un padre que fue un buen ejemplo, que es el caso de Isaí de Belén. El otro tuvo un padre pagano, se crió en un hogar con un padre déspota y pagano, falso creyente. Pero ¿qué tenían en común? Que a pesar de esto, ambos amaban a Dios. Uno tenía un origen humilde y el otro tenía un origen real. Y esto retrata muy bien lo que muchas veces pasa entre el pueblo de Dios. Muchas veces nos sentimos ligados espiritualmente con personas que hace poco que conocemos. Somos de orígenes muy diferentes, pero tenemos un mismo espíritu y eso es mucho más fuerte que nuestra familia de origen. Eso es mucho más fuerte que nuestra historia anterior, que nuestras amistades anteriores, y esto es un fruto evidente del Espíritu Santo en él. Pero no solo en él, sino que debiera ser así en todos los demás creyentes. La Biblia nos va a dar una descripción de cómo era el amor, este amor, de Jonatán a David. Lo primero que vemos en esto es que era un amor puro desde el origen. Spurgeon dice, Jonatán amaba a David por gran admiración que sentía por él. Cuando lo vio regresar con la cabeza de Goliat en la mano, lo amó como un soldado ama a otro soldado. Como un hombre valiente ama a otro hombre valiente. Sentía que en ese joven había la clase de temple adecuada. Y aunque Jonatán era el hijo del rey y heredero aparente del trono, vemos que se despojó entonces del manto que llevaba y se lo dio a David, también sus vestidos, su espada, su arco y su cinto. Sentía que un héroe así podía ser alguien digno de confianza. Exponer su vida de esa manera y salir victorioso merecía su máximo amor. No empezó por interés propio, no empezó por una relación previa, sino por la semejanza
que Jonatán vio en su propia naturaleza y la de David. Era un hombre valiente amando a otro hombre valiente. Entonces tenemos un amor puro en cuanto a su origen. También el amor de Jonatán por David fue muy intenso. Dice que lo amaba como a su propia alma. Sería una posible traducción. Dice, quedó ligado, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Es un amor intenso que siente un hombre por otro hombre. Y aunque esto haya tratado de retratarse en tiempos modernos como una especie de amor o de deseo homosexual entre ellos dos, hemos escuchado tristemente que se ha tomado esta historia para tratar de justificar relaciones homosexuales, pero eso no tiene nada que ver con esto. Lo que estamos viendo aquí es ese amor que uno puede sentir por un hermano amado que está en la misma batalla por la fe. Es ese tipo de amor y de respeto mutuo, es ese tipo de amor intenso que podemos llegar a sentir por nuestros hermanos en Cristo, por aquellos que están caminando con nosotros. Spurgeon también comenta, se dice que lo amaba como a su propia alma. En cualquier momento habría sacrificado su propia vida por la de David. De hecho, no dudo de que Jonatán consideraba que la vida de David era mucho más valiosa que la suya y que estaba dispuesto a exponerse al peligro para que David pudiera ser preservado. El amor de Jonatán era muy intenso. Ojalá veamos más de esa clase de amor entre los hombres cristianos, dice Spurgeon. Entonces tenemos un amor que es puro de su origen, que es intenso, que también es desinteresado, porque ningún beneficio personal pretende con esto obtener Jonatán de David. De hecho, todo lo contrario. Jonatán, lo que más adelante nos vamos a dar cuenta es que Jonatán sospechaba que eso que Samuel le dijo a su padre de que su reino iba a ser desgarrado, probablemente se iba a cumplir en David. Ya se veía venir que eso podía llegar a ser así. Y entonces, como era un hombre de fe, era un hombre que estaba dispuesto a renunciar a su propia vida por buscar la gloria de Dios, cuando se empieza a dar cuenta de que todas las piezas encajan en este hombre, lo que siente por este hombre no es envidia, no es deseo de quitárselo de encima. Lo que siente es amor, un amor intenso y fuerte, un amor desinteresado desde su origen. Podría decir junto con Juan el Bautista, como dice Juan 3:30, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Era un hombre que estaba dispuesto a hacerse al costado, si eso significaba de que un hombre mejor, un hombre más digno de una postura como la de ser rey de Israel, era necesario. Él estaría dispuesto a hacerse a un costado y de hecho después lo va a decir. Va a decir, vos vas a ser el primero y yo voy a ser el segundo. Él después incluso lo va a decir con esas palabras. Otra cosa importante y que vemos en el amor de Jonatán por David es que él resiste toda oposición. Jonatán luego, cuando sigamos leyendo la historia, veremos que se va a meter en muchos problemas, incluso a riesgo su vida, contra su propio padre para preservar la vida de David. Fue un hijo obediente y no contrapuso los mandamientos. No dijo, bueno, si mi padre de todas maneras está desechado y Dios ya tiene otra persona, entonces matemos a mi padre, porque no era un hombre perverso. Entonces él sabe que los mandamientos de Dios nunca se contraponen. Nunca se contraponen. Esto es algo muy importante de conocer y de pensar como hermanos. Dios nunca te va a pedir que hagas algo malo para que de eso salga algo bueno. Entonces eso debemos pensarlo muy bien, amados hermanos. Él no vio en este lugar, en esta situación tan embarazosa, tan difícil, una oportunidad para descargar algún tipo de venganza contra su padre. Todo lo contrario. Él fue un hombre obediente a su padre, pero aún así no abandona a su amigo David y prefiere él mismo estar en peligro de la jabalina de su propio padre antes que entregar a su amigo. Entonces vemos justamente que el tipo de amor de Jonatán es un tipo de amor que también podemos ver en Cristo. En Cristo también podemos ver a alguien que no él consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que él mismo se hizo hombre
y siendo hombre se hizo siervo, se hizo esclavo. ¿Para qué? Para hacer la justificación de nuestros pecados. Entonces podemos ver en la vida de Jonatán, la vida de un hombre que está dispuesto a renunciar, que no está dispuesto a aferrarse a aquellas cosas, si significa eso que la voluntad de Dios requiere otra cosa. Entonces tenemos un amor verdaderamente cristiano en la vida de Jonatán por David. Ahora vamos a ver que hay un pacto que se desarrolla, versículo 2 y 3. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Todavía Saúl no sospechaba quién era David. Es decir, todavía no veía en él un peligro inminente. A partir de los versículos que vemos adelante, ahí vamos a ver que se despierta la locura en Saúl por causa de David. Pero todavía no está pasando esto, por eso prácticamente lo prohija, lo adopta. Y luego el versículo 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso sobre Saúl, sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. En principio entonces David cuenta con el apoyo y con el agrado de su padre, pero vemos que inmediatamente hacen un pacto. ¿Podríamos averiguar cuál es el contenido de su pacto? ¿Saben lo que es un pacto? Un pacto es un compromiso mutuo, so pena de sanción ante el incumplimiento del compromiso. Cuando yo saco un crédito en el banco, me comprometo a devolverlo. Y ellos se comprometen a darme la suma que yo estoy pidiendo, ¿no? Si yo voy al banco y pido un crédito por 1.000.000 de pesos y me dan 600.000 pesos, no estaban cumpliendo con el pacto. Y me quieren cobrar todas las tasas de interés y todo eso, yo le voy a decir, no, pará, vos no estás cumpliendo parte. Yo vine por 1.000.000, me tenés que dar 1.000.000. Entonces, ahora, ¿qué pasa si una de las dos partes no cumple? Bueno, si yo no cumplo, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el banco me va a ejecutar, básicamente me van a inhibir mi cuenta, voy a aparecer en el veraz y voy a tener una serie de problemas económicos potencialmente graves. Si el banco no cumple y yo detecto que me están estafando en la tercera o cuarta cuota, yo me voy a defensa del consumidor y al banco le van a hacer un agujero enorme, ¿no? Un gran agujero económico. Y obviamente pérdida de descrédito, una serie de problemas que todo banco quiere evitar. Entonces, eso básicamente es un pacto. Es una promesa mutua, so pena de sanción ante el incumplimiento. Entonces, ¿por qué hacen un pacto? Pero es maravilloso porque vemos esto, que hacen un pacto, pero además te dice las razones que motivan el pacto. ¿Cuál es el interés que hay detrás de Jonatán por hacer el pacto? Esto es maravilloso. Y esto separa a Jonatán de cualquier otra cosa que podamos haber visto antes. Lo que motiva a Jonatán a hacer este pacto es que él amaba a David. No hacía mucho que lo conocía, pero él lo amaba. Lo amaba porque se daba cuenta de que la voluntad de Dios se está por cumplir en este hombre. Y si alguien ama a Dios, ama que la voluntad de Dios se haga realidad. Es lo que clamamos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como decimos, en la tierra como es hecha en el cielo. Y en el cielo como es hecha la voluntad de Dios. Los ángeles hacen la voluntad de Dios en el cielo, ¿no? ¿Y cómo la hacen? De todo corazón, la hacen por completo y la hacen rápidamente. Está aquí, los ángeles quieren que la voluntad de Dios se haga ya. Cuando uno ve a los ángeles, siempre los ve como medios apurados, ¿no? La gente gusta cuando ve un ángel porque aparece medio de pronto, ¿no? Y el ángel dice todo lo que Dios le dice, no se guarda nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque ama la voluntad de Dios y quiere que la voluntad de Dios se haga. Y su corazón le quema porque la voluntad de Dios se haga. Y así estaba Jonatán, porque amaba a David, dice. Es maravilloso. No es un pacto en el cual él está motivado
por intereses oscuros, ¿no? Por un provecho personal. No, la razón por la que él se presenta ahí para pactar con David es porque él ama a este hombre que tiene delante de él. Es un hombre excepcional que acaba de quitar el oprobio de Israel, que durante 40 días se estuvo desatando en el frente de batalla, y este hombre terminó con esa ignominia. Y terminó, y seguramente, según el relato, vimos que él es elegido como candidato para pelear porque el rumor corrió por el pueblo, ¿no? Corrió por los soldados. ¿Y qué era lo que ese hombre estaba diciendo? ¿Quién es este filisteo incircunciso para afrentar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, lo que motiva a David era sabido por todos, que era quitar el oprobio de Israel. No era tanto una victoria personal, era una victoria nacional para la gloria del pueblo del pacto, y eso maravillaba a David. Ahora sabemos que hubo un pacto y sabemos lo que motiva este pacto, que es el amor a David. Ahora, ¿podemos saber qué es lo que se pactó? ¿Cuáles fueron los términos del pacto? ¿Qué es lo que acordó David con Jonatán en ese momento? ¿De qué hablaron? ¿Qué estuvieron hablando? ¿Podríamos saberlo? Gracias a Dios sí podemos saberlo. Más adelante, en el 1 Samuel capítulo 20, del 12 al 17, si lo leen así posiblemente no lo entiendan, así que lo voy a explicar qué es lo que está pasando acá. Jonatán sabe que está delante del hombre que va a suceder a su padre. Lo tiene muy claro, porque los dones de Dios se están manifestando en él. Dones excepcionales se están manifestando en la vida de David. Un hombre de fe reconoce a otro hombre de fe y se da cuenta que está delante del sucesor del Padre. Entonces ellos hacen un pacto en el cual van a acordar un acuerdo de protección mutua. Ahora, ¿por qué es necesario esto? Bueno, porque más adelante David se va a dar cuenta de la locura que tiene Saúl. Unos versículos más adelante, Saúl va a intentar matar a David, lo veremos más adelante. David va a huir, pero vos no te podés ir así nomás de la corte del rey. Entonces él sabe que tiene que volver. Pero ¿qué pasa? Quiere saber si fue una situación que va a continuar en el tiempo o fue un acto de locura eventual. Ahora, ¿qué pasa? David tiene que huir, tiene que irse de la presencia de Saúl porque Saúl lo puede llegar a matar. Pero tiene que volver porque no se puede ir así nomás. Ahora, ¿qué pasa? Si Jonatán se quiere sacar de encima a David, ¿qué le puede decir? Volvé, ya está todo bien. Volvé, ya está todo bien, no pasa nada. De esa manera, David se va a encontrar con Saúl enloquecido, que lo va a poder hacer matar, y de esa manera Jonatán puede, sin sobresaltos, hacer que todo continúe, heredar el trono. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, hasta ahí entonces sería algo, digamos, que beneficiaría a David. David quiere saber, Jonatán, ¿puedo volver a la casa, puedo volver a lo de Saúl o me va a matar? Eso es lo que quiere saber. ¿Qué pasa? Si Jonatán le miente, entonces él es hombre muerto. Y él cree, y él aparece, es hombre muerto. Ahora, ¿qué pasa? Si David sigue con vida, lo que va a pasar es que la voluntad de Dios se va a ejecutar. David va a matar a su padre, pudiera matar a su padre, y en la costumbre de los reyes antiguos, esto es algo, si alguna vez han leído alguna epopeya histórica, se dan cuenta que cuando un rival del rey sube al trono, generalmente lo siguiente que hace es matar a toda la familia para borrar a cualquier posible heredero que reclame un legítimo derecho a ser el rey. Entonces, ¿se entiende lo que digo? Entonces, si David prevalece, Jonatán es potencialmente hombre muerto, él y toda su familia. ¿Sí? Si David prevalece, si la voluntad de Dios se ejecuta, Jonatán y toda su familia es hombre muerto. David tiene que confiar en Jonatán. Jonatán tiene que confiar que David, cuando esté ahí, no lo va a mandar a cazar a él y a toda su familia.
¿Se entiende la idea? Cuando David esté al frente, potencialmente puede llegar a mandar a matar a toda la familia, de Saúl, a todos los hijos de Saúl, para que no quede ninguno que después esté reclamando subir al trono. Ahora, David tiene que confiar en Jonatán, de que le diga la verdad. Vas a ir a la casa de mi padre y mi padre no te va a matar. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un pacto. Y es lo que vamos a leer ahora, versículo 12. 1 Samuel 20, 12. Entonces dijo Jonatán a David. Jonatán promete que va a proteger a David. Jehová, Dios de Israel, sea testigo, que cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, es decir, si está todo bien con vos, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Eso es una traición al Padre. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Miren esto, ¿no? Entonces se comprometieron mutuamente a decirle, si vos tomás el poder, te pido que no me borres, digamos, básicamente del mapa. Pero yo me comprometo a decirte la verdad. Si mi padre efectivamente sigue ensañando a vos, voy a hacer saber para que huyas y legítimamente protejas tu vida. Ahora, Jonatán, al hacer esto, se está arriesgando, claramente se está arriesgando a que si el otro no cumple con su palabra, cuando efectivamente tome el poder, puede ser barrido junto con el resto de todos los enemigos de David. Ahora, lo que me llama la atención de esto y lo que realmente me despierta de maravilla es que lo que motiva es el motivo que está detrás del corazón de Jonatán, porque uno pudiera pensar, ¿por qué hizo este pacto? ¿Hizo este pacto por conveniencia personal? ¿Hicieron este pacto por conveniencia personal? No. Lo que estaba en el corazón de ambos, y especialmente en el de Jonatán, no dice, presten atención que esto está relatado específicamente desde el punto de vista de Jonatán. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Todo esto está pasando dentro de la cabeza de Jonatán. Y es maravilloso que tengamos este relato, hermanos. Es maravilloso que las motivaciones internas de Jonatán, queden expuestas para nosotros. ¿Se entiende lo que digo? Para darnos un ejemplo a todos nosotros de lo que significa renunciar a tu propia vida, renunciar a todas tus comodidades, ponerte en peligro para que la voluntad de Dios se haga y no hacerlo con pesar, hacerlo absolutamente motivado por el amor a Dios y por el amor a tus hermanos en Cristo. Esto es lo maravilloso de todo. No es solamente que Él está queriendo proteger a su propia familia. No, Él está queriendo glorificar a Dios. Y por otra parte también, ¿qué pasaría si Jonatán, siendo alguien fiel a David y alguien que ama a David, luego David viene y lo barre, a él y toda su familia? Si él realmente no era un enemigo de David, ¿qué pasaría con David? Ese pecado le sería contado a David. Es decir, el rey de Israel, que desgraciadamente después lo terminó haciendo igual. El rey de Israel sería un hombre sanguinario y traidor como los demás reyes. O sea, no solamente hay un tema de búsqueda personal en él. Él quiere que este hombre, que es el mejor, efectivamente no encuentre en la venganza un motivo para caída. Desgraciadamente David va a caer igual por causa de que es un hombre violento y sanguinario. Pero no por culpa de... Va a caer, pero no por culpa de Jonatán. Va a caer, desgraciadamente, pero no por culpa de Jonatán.
Entonces vemos aquí un hombre que nos está dando a todos nosotros una lección de renuncia personal. Este hombre está haciendo un pacto con alguien que sabe que va a deponer a su padre. Si este hombre sale con vida, escapa de las manos de mi padre y se va en paz, como le dice en el pacto con Jehová, Jehová esté contigo, que Jehová esté contigo significa la ruina de la casa de él, significa la ruina de su padre, de su familia y de todo lo que él ama. Significa eso para él. Y él lo abraza con amor, no lo abraza con angustia. Eso nos muestra mucho del carácter de Cristo, de alguien que no se aferró al ser igual a Dios, que el ser igual a Dios no era algo a lo que él se aferró, sino que por amor, se dio a sí mismo en rescate por sus enemigos. Entonces vemos mucho del carácter y de la renuncia personal de un verdadero cristiano, de alguien que está dispuesto a perder a su padre y a su familia y su potencial reinado, cuando él, miren, esto es maravilloso, parece un acto simple, pero esto es un acto tremendamente solemne, que escapa de nuestra... O sea, esto es un acto único en la historia, digamos. Una cosa así, yo nunca leí una historia como esta, de semejante altura espiritual y moral en reyes antiguos, por ejemplo. O sea, esto es una cosa que no existe, digamos, ¿no? Esto es una cosa que solamente le pertenece al pueblo de Dios. Es una renuncia inédita. Y Jonatán se quitó, es decir, como muestra, él se está humillando a sí mismo. Él hace este pacto de protección mutua con David y se está humillando delante de un hombre que luego va a ocupar el lugar de su padre y el lugar que potencialmente él podría ocupar. Y se quita el manto que llevaba, el manto, un manto real, y se lo dio a David. Y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Es decir, le está dando todo aquello con lo que él se podría defender. Se está rindiendo ante David, básicamente. Esto lo que vemos es un acto de rendición. Pero es un acto de rendición que no tiene nada que ver con los actos de rendición de la antigüedad. Era común, por ejemplo, que ante un acto de rendición, por ejemplo, si el rey, si llega el ejército invasor, por ejemplo, y el rey decide defenderse, antes de ir a la guerra, se le mandaban los emisarios y le decía, rendite, porque de todas maneras vos y tu pueblo están muertos. Si te rendís, solamente vos vas a morir y vas a morir de manera digna, pero vas a morir. Y todo tu pueblo va a sobrevivir. Si vos no te rendís y te resistís, vos y todo tu pueblo van a perecer. Y ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Mataban a los niños, a los animales, a los ancianos, mataban a los discapacitados, mataban a todos, no dejaban a nadie. Cuando el rey se resistía, lo que terminaba pasando efectivamente esto. El invasor mataba, hay epopeyas tremendas donde a reyes, por ejemplo, que se resistieron, le quitaban la cuenca de los ojos, le llenaban las cuencas de los ojos y la boca con hierro fundido. Barbaridades, digamos, ¿no? Es decir, métodos de sumisión absolutamente humillantes y degradantes e inhumanos. Acá vemos todo lo contrario. Vemos una sumisión santa a la voluntad de Dios, solemne, absolutamente solemne, pura, motivada por las razones correctas, por amor, en la que un hombre se está desarmando delante de otro hombre. Pero este hombre es el que va a deponer a mi propio padre. Es una cosa increíble. Y es el que va a quedarse con el lugar que potencialmente yo debería tener. Lo único que le pide y pacta es, acordate de mi familia. No hagas lo que hacen los reyes paganos. No hagas lo que hacen los reyes. Y se comprometen justamente por amor. Entonces hay que prestar atención a lo radical que es el compromiso que han asumido David y Jonatán debido a este pacto. Jonatán transfiere la lealtad que antes le debía a su padre, ahora se la transfiere a David. E incluso a riesgo de poner su propia vida como consecuencia de este pacto. Ahora, amados hermanos, ¿no es cierto que esto también es lo que demanda Dios de todos nosotros?
¿No es cierto que esto es lo que ha demandado Cristo de una manera mucho más explícita? Es como si Jonatán hubiera estado escuchando a Cristo, que dijera: todo el que ama padre, hermano, hermana, hijo, esposa, y no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Es como si hubiera estado escuchando eso. Y lo llevó adelante no con pesar, como aquellos que querían ir a enterrar a su padre y a su madre, no, absolutamente entregado a la causa, con un profundo amor en su corazón hacia él. Nos recuerda a otro evento que pasó en el Nuevo Testamento con uno de los grandes de la fe, con el más grande que se levantó entre los hijos de los hombres, de los nacidos de mujer, dice. En Juan 3, 23 al 30, dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Pero Juan no había aún sido encarcelado. Esto está en Juan 3, 23. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, del bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Juan 3, 26, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Miren qué tremendo, ¿no? Tranquilamente, en vez de ponerlo a Juan el Bautista acá, podríamos ponerlo a Jonatán y diría algo muy parecido, ¿no? Nadie tiene nada que no se le haya dado del cielo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Miren esto, amados hermanos, y yo creo que este es un principio fundamental. Cuando pensamos, ¿cuáles eran las promesas de Jonatán? ¿A qué promesas se aferraría Jonatán? ¿Qué debería haber es decir, cuáles debieran ser los componentes de la fe de Jonatán para renunciar de esta manera? Bueno, él debiera estar convencido de algo, que es lo mismo que dice Juan Bautista acá. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y si del cielo le fue quitado a mi Padre, entonces le ha sido dado a otro hombre. Y este hombre nada puede recibir si no le fuere dado del cielo. ¿Y quién soy yo para ir contra la voluntad del cielo? ¿Se entiende? Los afectos y los lazos espirituales prevalecen por sobre todo los lazos sanguíneos. Prevalece por sobre toda situación cultural, económica. Prevalece, es decir, yo debiera, y todos ustedes, y todo creyente verdadera, debiera ser más cristiano que ninguna otra cosa. Es decir, somos cristianos antes que ninguna otra cosa. Somos hijos de Dios antes que ninguna otra cosa. Todo lo demás es posterior a esto. Y dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y miren esto, me encanta la analogía, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Miren esto, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿sería posible que Dios requiriera grandes sacrificios para tu vida? ¿Te lo digo? Sí. Sí, y si te negás a hacerlo, vas a perecer con todo lo que querés proteger. De todas maneras ya lo perdiste. De todas maneras ya lo perdiste. Es decir, no hay ninguna manera, no existe ninguna posibilidad de que Saúl continúe en el trono un día más si Dios decretó lo contrario. Y de todas maneras, aquello que quieras retener, te lo digo, ya lo perdiste. Ya está totalmente perdido porque Dios decretó otra cosa. Entonces lo mejor que podemos hacer como creyentes es amar la voluntad de Dios. Es ser como Timoteo cuando Pablo dijo: no tengo a ningún otro que tan sinceramente los ame, los quiera, porque todos buscan lo suyo propio. Amados hermanos, ese es el ejemplo que Jonatán nos ha dado hoy desde este texto, un ejemplo de sumisión santa a la voluntad de Dios, a cualquier costo que Dios requiera, porque en definitiva lo que Dios ha determinado no puede ser cambiado.
Y de todas maneras, si Dios ha determinado que algo en nuestra vida se pierda, no se puede hacer absolutamente nada con eso. Entonces lo que debemos hacer y la actitud que debemos tener es, frente a las pérdidas, pensar quién es el que está demandando esto. Es un Dios amoroso, es un Dios muy misericordioso, es un Dios que sabe perfectamente bien lo que está pasando, es un Dios que sabe muy bien lo que Él está demandando. Y todo aquello que Él ha demandado es para nuestra santificación y es para nuestro bien. Y todo lo que Él pide para con sus hijos, lo pide porque Él es bueno, lo pide porque Él es generoso, porque Él es misericordioso, aunque pudiera ser algo muy duro, aunque nos tocara ser como una de las madres de Nazaret, aunque nos tocara ser como Juan el Bautista o como Jonatán. Tenés que estar dispuesto y tenés que pensar que eso te puede pasar y no debemos luchar contra eso, todo lo contrario. Debe encontrar nuestro corazón lleno de confianza en que Dios que está en los cielos gobierna y sabe muy bien lo que hace. Y todo lo que hace por sus hijos, lo hace por amor. El corazón de Jonatán estaba lleno de amor porque ese amor estuvo primero en el corazón del Padre. El corazón de Jonatán está lleno de amor porque ese amor estuvo primero en el corazón del Padre. Y si tu corazón en algún momento puede experimentar ese amor, es porque ese amor primero estuvo en el corazón del Padre. Nosotros amamos porque Cristo amó primero y porque Dios siempre ha tomado la iniciativa de amor. Así que, amados, clamemos al Señor que nos ayude en cualquier prueba, en cualquier circunstancia, en cualquier renuncia personal, por sacrificial y dolorosa que pueda ser, que pueda encontrar nuestro corazón lleno de amor, no lleno de angustia y de amargura, no llorando por lo que se ha perdido o por lo que se puede perder, no temiendo las calamidades que puedan venir, porque Jonatán se exponía a confiar en David. Si David sube, yo potencialmente puedo bajar. Pero ¿quién era el guardador de Jonatán? ¿Era David? No era David, porque veremos luego que David era un hombre bastante sanguinario. El guardador de Jonatán, el guardador de Juan el Bautista, el guardador de Timoteo, el guardador de todos los hijos de Dios es Dios mismo. Él es nuestra garantía, amados hermanos. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Ayúdanos, oh Dios, a aprender esta lección tan importante, que no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Que todo aquel que quiere seguir a tu Hijo deberá dejar todo lo que anhela, todo lo que desea, sus vínculos más sagrados, más cercanos, tomar su cruz y seguirte. Ayúdanos, Señor, a no errar en esto, porque ciertamente se necesita mucha fe, mucho amor, mucha confianza en tu palabra, Señor, que muchas veces nos ha sido esquiva. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que nuestro corazón pueda estar lleno de amor a tu nombre, a tu palabra y de confianza a tus promesas, sabiendo que tú eres nuestro guardador frente a todo hombre, frente a toda situación. Tú eres nuestro guardador y tu palabra es nuestra garantía. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.